Bien, vamos a hacer un nuevo contacto aquí, aprovechando el duplex con Radio Internacional de Rivera, contacto internacional, ¿verdad? Porque nuestro amigo el doctor Alberto Scavarelli está en Buenos Aires, creo que es allí, en la capital argentina, y desde allí nos va a hacer el informe de este viernes. Así que un gustazo, Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Iván? Bueno, a todos los amigos, amigas. Exactamente, hoy el movilero se cruzó el Río de la Plata con mucha turbulencia, pero aquí estamos para disfrutar este rato, como siempre, ¿no? Bien, Alberto, a ver, ¿te acordás que habíamos quedado la semana pasada, en tu anterior intervención, de empezar a analizar temas que son de actualidad, aquellos que le importan a la gente? A ver, emergencia nacional en materia de seguridad, ¿sí o no? Bueno, en realidad, como decía Ortega y Gasset, el truco está siempre, él no decía eso, pero quería decir, creo yo, el tema son las palabras, ¿no? ¿Qué quieren decir las palabras? Para empezar, lo que está legislada es la emergencia sanitaria, que lo tiene la Organización Mundial de la Salud, en fin, Naciones Unidas, etcétera. Ahora, emergencia en el Uruguay, emergencia en materia de seguridad, como figura jurídica yo no la conozco. Está claro que puede haber una situación crítica en materia de seguridad, como sin duda la hay, y un gobierno disponer la concentración de esfuerzos de todas las áreas bajo su responsabilidad, incluso con propuestas legislativas, para atender una situación crítica. No hay duda que esta es una situación crítica que se ha, yo no digo escapado de las manos, pero está muy cercano a eso. Es muy duro reconocer al Uruguay con tiroteos, con ejecuciones, con heridos que no sabemos dónde se atienden. Yo vuelvo a insistir, no tengo ninguna prueba ni evidencia, pero por deducción, yo creo que existen lugares donde se atienden a los heridos de bala clandestinamente, salvo que tengan heridas muy graves que afecten órganos esenciales. Pero está claro que las balaceras que hay por todo Montevideo, por lo menos, y el área metropolitana, Canelones fundamentalmente, pero no exclusivamente, demuestran que hay una capacidad de fuego ejercitada que es realmente gravísima para el país. Por lo tanto, no entiendo bien, o mejor dicho, no entiendo nada, qué quiere decir emergencia, declarar la emergencia de seguridad. No conozco ninguna norma jurídica que establezca esto. La Constitución de la República sí prevé casos de ataque exterior o grave conmoción interior, más o menos así, que es el artículo 168 que prevé las medidas prontas de seguridad que dispone el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene la capacidad de levantarlas, pero efectivamente significa una medida drástica, tremenda, que suspende todos los derechos individuales en distintos niveles. Yo no sentí hablar de medidas prontas de seguridad, sería realmente, no quiero adjetivar, pero muy grave, y no creo que pase por ninguna cabeza republicana hoy estar pensando declarar las medidas prontas de seguridad o imponer las medidas. Por lo tanto, querido Iván, yo no tengo duda que estamos en una situación crítica, pero las situaciones críticas y de emergencia de este tipo puede haber una resolución del gobierno, incluso con el apoyo del sistema político, que dice vamos a trabajar de otro modo, con otra intensidad en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque hay una emergencia, como podía decir uno, una urgencia o una grave situación. Por ahí veo yo el tema y me parece que sería bueno que se aclarara, porque nadie está diciendo en qué consiste la declaración de emergencia y sobre todo qué consecuencias trae o qué significa aplicar una medida de ese tipo. Claro, a ver, lo que pienso es, ¿podemos seguir naturalizando hechos como lo que hemos asistido? O sea, ejecuciones, ¿verdad? Niños que son asesinados por venganza, individuos que son baleados, lo que pasó hace pocos días en Ciudad de la Costa, y el sujeto que recibió la balacera no falleció porque andaba en un auto blindado, poseedor del tipo de antecedentes penales, se niega a hacer la denuncia. O sea, digo, ¿está bien que naturalicemos esos hechos? No. Bueno, a ver,
yo creo que nadie puede discutir que en el Uruguay hay fuerzas del delito desatadas que están fuera del alcance de la acción de la justicia y de la policía. Es decir, no es que la policía haya sido vencida, porque eso sería realmente desastroso, porque además tiene una capacidad instalada de fuego y de personal que eso no podría hacer jamás, porque en ningún país la policía puede ser derrotada. En caso de que tenga un incidente donde no tiene la capacidad de resolverlo, lo que marcan las normas de este tema es, bueno, se van produciendo escalas de refuerzo y de cercamiento, porque tampoco se trata de declarar una zona de guerra, pero la policía no puede retirarse nunca de ninguna zona, ni ninguna zona resultar inaccesible para los servicios de salud, para los servicios que tienen que ingresar en una zona, el transporte. Todos los días asistimos a líneas de ómnibus que dejan de ir hasta determinado lugar porque son baleados o porque quedan en el medio de incidentes muy graves. Por otra parte, las sociedades tienen algo que es parecido al problema de las adicciones, que es el efecto tolerancia. Yo lo viví en carne viva cuando el huracán Mitch en Honduras. Yo estaba allí presidiendo una misión de la OEA cuando se desata, después de un domingo de sol, el huracán Mitch, que destruyó, mató gente como nunca vi, y veía los cadáveres flotando en el río, en el medio de Tegucigalpa. Y era increíble cómo la sensibilidad humana desesperada, los primeros días desesperaba y después se iba sintiendo aliviada porque la cantidad de cadáveres flotando en el agua eran menos. Es terrible la condición de ir acostumbrándose a la pérdida de vidas, cosa que uno ve en las guerras, en los conflictos, en tantas situaciones dramáticas, ¿no? Cuando la vida humana deja de tener no el valor, sino la consideración. Cuando hay más sensibilidad frente al televisor, viendo las imágenes, que pasando por al lado de la situación por la calle. Lo que está claro, y coincido totalmente, y una vez más contigo, es que esta es una situación crítica, que no hay duda que hay escenarios muy pero muy difíciles. Hoy ejercer ciertas funciones vuelve a ser un peligro tremendo, porque es claro que se han desplegado a vivir en distintas partes de las ciudades gente que está haciendo mucho dinero con el delito y está instalada conviviendo en áreas de todo tipo, como se vio en el ejemplo del otro día. Así como no se denuncian ciertos delitos, como fue el otro día, es que yo digo que también sucede con heridos, que creo, tengo la convicción sin pruebas, que tengo la deducción de creer, como conclusión de análisis teórico, que también hay lugares, así como no se denuncian delitos, también hay lugares donde se atienden heridos sin que trascienda. Es muy fuerte hoy el poder del delito, de las bandas organizadas. Hay gente. A mí lo que me parece que debemos mirar con mucha capacidad de análisis es ver, por ejemplo, en esas imágenes, el hombre que viene con el revólver y dispara 3 o 4 veces, no me acuerdo, contra la ventanilla del auto para pegarle en la cabeza al hombre, obviamente, ¿no? Que no denunció. La frialdad, la naturalidad, la espontaneidad con que se actúa, nadie sale corriendo desesperado, ni el auto sale derrapando. Es decir, hay una especie de regla de juego que está instalada en las ciudades que es realmente muy grave. Si a mí me preguntan que hay una emergencia, no tengo ninguna duda de que la hay. Si me preguntan qué significa declarar la emergencia, bueno, no tengo idea, salvo que se diga vamos a tomar alguna serie de medidas diferentes a las que están, o pensar las cosas desde otro ángulo, ¿verdad? Claro, ahora para ir redondeando, Alberto, los que hoy están en el gobierno y antes fueron oposición cuestionaron las políticas en seguridad del gobierno anterior. Por eso no se entiende cómo en una situación igual o peor, porque esto va en aumento, el delito va creciendo, se sigue sin tomar medidas y los que antes eran criticados ahora critican y los que antes criticaban ahora son criticados.
Digo, hablan tanto y tantas veces dicen políticas de Estado. Ahora, ¿cuesta tanto ponerse de acuerdo en tomar alguna medida para un problema que afecta directamente a la familia? Uruguay se puso de acuerdo. Yo integré esa comisión cuando el presidente Mujica resultó electo antes de asumir y se creó una comisión interpartidaria que nos reuníamos en el Palacio Legislativo, en el Senado, que llegó a conclusiones muy exitosas y que significó, cuando asumió Bonomi, la aplicación de medidas que estaban absolutamente acordadas entre los partidos. Respecto de la campaña pasada, yo quiero hacer una precisión muy importante. Hay una persona que estuvo durante la campaña pasada que valoro mucho, que era la persona que todos creíamos que iba a ser el ministro del Interior, que es Álvaro Garcés. Ustedes recordarán que era una persona que aparecía hablando de seguridad pública, hablaba mucho y bien, y nosotros habíamos impulsado, a pesar de que éramos de partidos distintos, su candidatura como comisionado carcelario, parlamentario. Y bueno, la aparición del hoy presidente Lacalle Pou era con Garcés como candidato a ministro y hablaba de seguridad. Hoy está en un rol muy importante porque está en el área de todo el tema de contraespionaje, todo el tema de seguridad, pero encarada desde otro nivel, pero nunca estuvo en el nivel de la gestión. Y bueno, y ahí fueron apareciendo acuerdos políticos, bueno, con un querido amigo como fue el fallecido ministro, y luego fue apareciendo una serie de personas que no necesariamente tenían una idoneidad en la materia. Estas cosas no son para aprender sobre la marcha y naturalmente que más allá de la condición personal que cada uno tenga, está claro que esto requiere una enorme capacidad de organización, de respeto. No puede haber politización en los mandos policiales. Una cosa es confiar y otra cosa es pedir que tengan la misma concepción ideológica. Y yo creo que hubo una pérdida enorme cuando políticamente se modificaron mandos policiales y se desestructuró lo que estaba estructurado, pensando seguramente, no tengo duda, de que las cosas iban a mejorar, pero bueno, si el candidato terminó en inteligencia del Estado, Garcés, y el Ministerio del Interior terminó en un gran político, pero que obviamente no tenía ningún expertise en la materia, bueno, obviamente, y si se cambian todos los cuadros policiales, no es fácil encarar temas tan complejos como estos. Claro, y yo quiero aclarar de que en su momento pude hablar con el doctor Álvaro Garcés, con el cual me une una relación de muchos años. A él se le ofreció la subsecretaría del Ministerio del Interior y él se negó. Dijo que con Larrañaga no. O sea, eso lo quiero aclarar ahora. En aquel momento él tuvo la oportunidad de integrar el cuadro ministerial y no lo aceptó. Las razones me las reservo. Diferencia de opiniones y de perfiles para la tarea, seguramente. Pero bueno, coincido contigo. Ahora, para ir cerrando, tenemos mucho técnico y poco profesional en un área como la del Ministerio del Interior. Es una pregunta difícil. Antes quiero dejar en claro que si uno tiene los mandos bien organizados, un hombre con la formación de política que tenía, quien ejerció el Ministerio del Interior, como Larrañaga, podía llevar adelante políticamente una gestión. El problema es que no se puede en paralelo, desde la inexperiencia en una función tan delicada, al mismo tiempo cambiar toda la estructura de los cuadros policiales. Esa es una precisión. El otro tema es que yo creo que nosotros tenemos buena gente que sabe mucho de seguridad y que naturalmente hoy existe la posibilidad, como hicimos en su momento con el tema de drogas, cuando enviamos, a Guarteche, a La Llera, cuando estaba el inspector Rivero, y yo estaba a cargo del tema de drogas aquí en Naciones Unidas, y salieron por el mundo a hacer cursos que los colocaron en el mejor nivel internacional. Siempre con la cooperación internacional se puede lograr formar a nuestra gente, que es muy inteligente, que es muy capaz, pero claro, tiene que haber la concepción de la carrera, que uno está en las funciones, más allá de los cargos de particular confianza, en
justamente con una carrera de mérito, que de los méritos que uno va adquiriendo, que son fundamentales. Hay muchos temas para tratar en ese punto. Yo creo que estamos asistiendo también al enorme riesgo de que se atemoricen a los fiscales, a los jueces, y no solo es la corrupción del dinero, también es la corrupción del terror. Por eso a esa gente que se está jugando, uno hace votos para que la sociedad les reconozca, el sistema político los reconozca, que los proteja, que cuando sale un fiscal que está dando la cara en temas críticos no quede sin custodia. No se puede pedir a una persona que se juegue la vida y la de su familia y luego al otro día pase a condición de jubilado a cortar el césped de la puerta de su casa como si hubiera sido ministro de turismo. No, yo creo que hay un concepto de responsabilidad que no podemos dejar aparte y que a mí realmente es una consigna en mi vida, porque uno no puede pedir que la gente no solo tenga el valor de ejercer cosas, sino que exponga su vida y su familia y luego quede la intemperie. Vaya si sobre esto podremos hablar, querido Iván. Voluntad política es lo que falta para poder llevar adelante esta medida. No, la palabra puede ser esa, puede ser idoneidad, puede ser falta de diálogo constructivo. Me dirán que quiso haber un intento de reunión, pero estamos hablando del final del periodo, ¿verdad? Es decir, uno no puede estar negociando en el mismo tiempo que el gobierno está saliendo. Estas son cosas que se tienen que concertar al comienzo de los gobiernos en todas partes, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo difícil siempre es adjetivar, pero el diagnóstico es muy claro, la realidad nos está pasando por arriba. Alberto querido, un gran abrazo, buena estadía en el vecino país y si te parece nos reencontramos el próximo viernes. Por supuesto, un abrazo grande para ti y para toda esa audiencia. Un gran abrazo y gracias por estar allí. Conversamos con el doctor Alberto Schiavarelli. Pausa y seguimos haciendo más.